viendo ahora, vimos trastorno de la conciencia, trastorno del sueño, cefalea, convulsión. Hoy vamos a ver dos puntos muy importantes que ya tienen que ver también con el examen físico. Acuerden que es el examen físico ya por órgano o sistema, que en este caso es sistema nervioso. El examen físico sistemático del sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. No obstante, antes de eso, vamos a leer todo junto el libro en la parte donde dice, donde habla de los antecedentes. Hoy toca antecedentes neurológicos, o sea, antecedentes del sistema nervioso central, bien, y semiología, primera parte de la semiología del sistema nervioso, donde vamos a ver aspectos básicos del examen físico del sistema nervioso central. ¿Pueden prender por favor eso? Tienen que prender ahí arriba. Bien, existen en la plataforma está cargada dos bibliografías que tienen que leer bien para ir viendo las partes de la teoría que damos aquí para poder desarrollar las prácticas. Uno son los antecedentes neurológicos y otro es el examen físico general dentro del examen físico del sistema nervioso central. Porque obviamente cuando viene un paciente nosotros le hacemos su historia clínica. ¿Cuáles son las partes de la historia clínica si ustedes se acuerdan? Anamnesis, examen físico. Después. Signos vitales. Acá, miren. Historia clínica. Hay dos tipos de historia clínica, del paciente internado y del paciente ambulatorio. En fin, el más importante es del paciente internado porque es donde ustedes van a desempeñarse mejor en todo lo que tenga que ver con semiología. La estructura de la historia clínica es anamnesis 1, 2, examen físico, 3, resumen semiológico, 4, consideraciones diagnósticas, 5, evolución diaria y 6, el resumen del paciente que es la epicrisis. Ahora, en el examen físico está un examen físico general. Gracias al examen físico general nosotros vamos a escribir lo que es la
mide el examen físico general. Voy a mostrar acá. 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 Examen físico general, impresión. Esto es examen físico general de cualquier persona. Nivel de conciencia, número 1. Número 2, orientación temporoespacial. Si el paciente está orientado en tiempo, espacio, persona, significa eso. Después tenemos la postura. La postura puede ser cómo está el paciente en decúbito, parado o sentado. Eso es postura. Bien. Después está el tipo de decúbito. Hábito constitucional, fiebre bilíneo, longilíneo, normolíneo. Después viene la fascia. La fascia es importantísima en semiología médica. Es una de las partes más fundamentales. Nosotros cuando le vemos a una persona, lo primero que le vemos la cara. Y eso nos puede dar el 80% de la sospecha diagnóstica principal del paciente. Estado de nutrición, estado de hidratación. Hasta ahí. Con eso, estado de nutrición es basándose en índice de masa corporal, estado de hidratación o deshidratación, hábito constitucional, decúbito, actitud, orientación y nivel de conciencia es el examen físico general según el agente Albert. Con estos elementos nosotros hacemos la ectoscopía. Y ustedes cuando van a escribir la ectoscopía, si el profesor de la práctica le dice a ustedes la ectoscopía de tal o cual paciente, entonces ustedes, paciente masculino de tantos años de edad, que se encuentra en estos momentos o en el momento del examen físico vigil o estuporoso o comatoso, como quiera que esté, con una actitud en el decúbito supino, pasivo, porque está en coma. Si está en coma está pasivo, gracias a la gravedad, o activo, forzado, porque tiene una escara decúbito lateral derecho forzado, porque tiene una escara sacra, y si se pone el decúbito supino le duele, entonces tiene que estar recostado. Que se encuentra o adopta un decúbito lateral derecho forzado, activo forzado, con un hábito constitucional longilíneo, con desnutrición severa, con un índice de masa corporal menos de 20, con una fase anémica, bien, y con signos de deshidratación moderada o severa, o leve, moderada o severa. La edad cronológica no está acorde con su edad biológica. Así termina una ectoscopía sencillita. Y la ectoscopía se hace mediante los elementos del examen físico general. Esto es para el paciente en general. Ahora, para el examen físico por órgano y sistema, dentro también hay un examen físico general dentro del examen físico por sistema para darnos una orientación inicial. Porque el cardiólogo hace el examen físico cardiológico, pero hace un examen físico general enfatizando la parte cardíaca. El neurólogo también hace un examen físico neurológico completo, pero hace previamente una ectoscopía, que es un examen físico general, enfatizando la neurología. Por ejemplo, el neurólogo, ¿qué puede medir? O sea, ¿qué fase puede ver? Una fase parkinsoniana, una fase no expresiva, una fase de soplador de pipa, los accidentes cerebrovasculares,
una fascia de Claude-Bernard-Horne, que es por destrucción autonómica del ganglio lateral de mediastino. O sea, el paciente, el médico especialista puede ubicar rápidamente fascias del sistema nervioso cuando las ve. Y hace también siempre un examen físico general. Entonces, el examen físico general de cualquier paciente es nivel de conciencia, estado de orientación, actitud o postura, decúbito, hábito constitucional, fascia, estado de nutrición y estado de deshidratación. Ese es el examen físico general. Y el examen, la historia clínica es examen físico, interrogatorio, anamnesis, examen físico, planteamiento sindrómico, planteamiento diagnóstico, bien, evolución diaria y epicrisis. Bien, eso no se le tiene que olvidar, que es semiología médica 1. Ahora, dentro de la anamnesis están los antecedentes patológicos del interrogatorio, en la primera parte de la historia clínica están los antecedentes patológicos familiares y los antecedentes patológicos personales. Esto da mucha información de acuerdo a si el paciente tiene o no cierto tipo de enfermedades. Y quiero tomar en cuenta esto. Yo, si ustedes se pueden dar cuenta, en la plataforma hago las mini bibliografías y alzo. Eso es para que ustedes lean. Porque la gente Álvarez, cada vez que lo leo me enamoro más, porque es demasiado elegante la forma que explica, la forma que te hace recordar en rojo de cosas importantes. Es muy buen libro. Entonces está ahí para que ustedes lo lean. Antecedentes neurológicos, datos personales. Les voy a leer y después les voy a dar una breve explicación. Edad, examen físico por sistema nervioso, antecedentes patológicos, tanto familiares como personales, ítem o criterio, edad. Las enfermedades neurológicas aparecen o se desarrollan en un determinado grupo etario. En medicina no hay ley, todo es muy variable. Como decía Isaac Newton, nada absoluto, todo es relativo, ¿verdad? Newton era, ¿verdad? Bueno. Edad. No solamente en neurología, sino que para todos los órganos y sistemas, las enfermedades aparecen o se desarrollan en un determinado grupo etario, y las enfermedades neurológicas no son la excepción. Por lo que algunas manifestaciones son características de ciertas edades, como se va a detallar a continuación. Estos son ejemplos. ¿Bien? La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que se expresa clínicamente por las convulsiones, como vimos cuando vimos convulsión. Y la convulsión, ¿qué cosa es? Es un signo semiológico en el cual hay una contracción involuntaria de un grupo de músculos respirados esqueléticos en nuestro organismo. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? Que la epilepsia, ¿bien?, con sus crisis de ausencia, que es un tipo de convulsión, ¿bien?, son característicos de los niños de edad escolar de entre 6 a 12 años. O sea, estadísticamente entre 6 y 12 años es donde más gente con crisis convulsiva de tipo ausencia hay en la literatura médica. ¿Bien? La epilepsia benigna del adolescente con puntas rolándicas, que son significados electroencefalográficos, la epilepsia benigna del adolescente con puntas rolándicas o crisis de inconsciencia con sacudidas mioclónicas es prevalente justamente durante la adolescencia y desaparece en la juventud. O sea, un tipo de epilepsia, que es esta, que dice ahí, epilepsia benigna del adolescente con puntas rolándicas al electroencefalograma, se ve más en la edad de la pubertad y desaparece solo inclusive en la edad adulta joven. Bien, las crisis tónico-clónicas generalizadas o gran mal
Suelen iniciarse en la infancia o la adolescencia y en ocasiones se acompañan de la alteración de la esfera cognitiva, como dificultad de aprendizaje, retardo mental, etc. Por la misma enfermedad o por los medicamentos que lastimosamente tiene que consumir el enfermo para que no convulsione, que le deja. Ustedes saben cómo le deja eso. Y eso repercute en su proceso de desarrollo psicomotriz, cognitivo, el lenguaje, en la memoria, en fin, en todas esas esferas. Después tenemos las encefalopatías epilépticas, enfermedades con epilepsia grave y eventual retraso mental como el síndrome de West, espasmos infantiles, aparecen en el primer año de vida. O sea que si un niño empieza a tener convulsiones, y son convulsiones importantes, que son cada vez más reiterativas, que ceden poco a la medicación y que dejan al niño postrado después de cada crisis y aparecen en el primer año de vida, lo más probable es que sea un síndrome de West o epilepsia a espasmos infantiles, que son tipos de epilepsia graves que lastimosamente cursan con retraso mental. O sea que si una persona tiene un hijo de esa manera, Dios quiera que ninguno de ustedes, ni yo tampoco, si aparecen las convulsiones y son convulsiones graves en el primer año de vida y no hay ninguna enfermedad que justifique la convulsión, probablemente el niño sea epiléptico y curse en el transcurso de su vida con retraso mental. ¿Bien? O sea, ya de por sí que el niño convulsione en los primeros meses o al año de vida ya es un mal pronóstico. ¿Bien? Las convulsiones febriles son comunes desde los 5 meses hasta los 5 años. Tienen prevalencia familiar, o sea que hay un antecedente familiar, su hermanito mayor convulsionada, su primito, su hermano mayor convulsionada con fiebre, etcétera, etcétera. Y entonces es muy difícil verlo antes de los 5 meses y después de los 5 años. Bien. Tiene prevalencia familiar y existen datos indicadores genéticos de persistencia en la adultez como la epilepsia del lóbulo temporalis. Bien. Entonces, conclusión de esto es que las enfermedades neurológicas están muy relacionadas al rango etario o la edad. Después tenemos, por ejemplo, la cefalea. ¿Están viendo ahí todos? Sí. La cefalea. Si ustedes van a tener un examen y le dice, a vos te toca cefalea, a vos te toca convulsión, a vos te toca arritmia, a vos te toca cianosis. Y en la cefalea ustedes van a aplicar Alicia Fredusa, aparición, localización, para hacer. ¿Bien? Entre las cefaleas primarias que también dimos, que son 3, la cefalea migrañosa, la cefalea tensional y la cefalea trigeminal, ¿verdad? Entre las cefaleas primarias, una de ellas, la cefalea migrañosa o la jaqueca, es una causa frecuente de consulta médica. Si bien puede verse en la adultez, el comienzo suele producirse en la adolescencia o la niñez, con crisis de cefalea con o sin áurea, síntomas acompañantes y alta prevalencia familiar. También hay prevalencia familiar en la cefalea migrañosa y generalmente aparece en la edad infanto-juvenil. En esa etapa aparece con mayor frecuencia. Bien. La neuralgia del trigémino es una enfermedad dolorosa a frecuencia y casi exclusiva de los pacientes añosos. O sea, vamos a enfocarnos en diagnosticar cefalea trigeminal en pacientes ya de edad, no en gente infanto-juvenil, ni mucho menos en niños. Vos te vas a un pediatra y sos estudiante de medicina, le decís, este es un paciente con cefalea trigeminal y se va a reír. ¿Saben por qué? Porque ellos no manejan ese vocabulario en pediatría. Es muy difícil. No imposible, pero es muy poco probable. ¿Qué probabilidad hay de que un avión nos mate todos nosotros acá hoy? Pero ¿qué posibilidad hay de que si yo salgo en la rotonda a hacer ejercicio y me atropelle un auto o una moto? Entonces, eso es probabilidad.
Así de sencillo. Las enfermedades cerebrovasculares, si bien son características de la adultez, hay casos de enfermedades de origen familiar en las que aparecen en las edades más juveniles. La hemorragia subaracnoidea producida por ruptura de aneurismas cerebrales congénitos aparecen generalmente antes de los 50 años. O sea, esto es el ejemplo más práctico. Despierta un licenciado de enfermería joven acá, están ustedes recién recibido Itaipulandia, el puesto de salud pronto socorro de Itaipulandia. Y a las 4 de la mañana están soñando con los angelitos y les despierta plantado ustedes, licenciado, todo. Paciente con dolor precordial, probable infarto agudo miocardio, no se despierta ya pensando en el equipo de RCP, dónde va a trasladar al paciente, si hay ambulancita o no. Y en lo que se va vistiendo, se está poniendo su chomba bien, porque durmió sin chomba, le pregunta qué edad tiene y le dice, mujer, hombre, mujer de 25 años. Que agarrar el zapato y tirar de la cabeza al enfermero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué probabilidad estadística hay que una mujer de 25 años se infarte? Extremadamente bajo. ¿Por qué? Porque el infarto agudo de miocardio fisiopatológicamente es una arteriosclerosis de las coronarias la que la produce. Y la arteriosclerosis coronaria es el envejecimiento de la arteria coronaria. Y una mujer joven no debería tener las arterias coronarias envejecidas, a no ser que la paciente tenga un aneurisma aórtico, una valvopatía reumática, un problema de base cardíaco que le puede producir un cuadro anginoso y por qué no un infarto o un miocardio. Pero es extremadamente difícil que eso ocurra. Y es más, si es que ocurre eso, los familiares ya tienen el diagnóstico de la señora, ya saben qué hacer en caso de que eso suceda. Es más, en la comunidad se conoce y se identifican esos pacientes. Bien, y en fin, aquí les explica todo acerca de los antecedentes, por ejemplo, raza y origen familiar. Ante una enfermedad cerebrovascular, el ser de raza negra, ¿por qué? Porque la enfermedad cerebrovascular son las primeras causas de daño irreversible del sistema nervioso central. Y un factor de riesgo muy importante es la raza. Acuérdense ustedes, factores de riesgo modificables y no modificables. No modificables está la edad, el sexo y la raza. Porque hay más enfermedades que afectan más al hombre que la mujer, o la mujer que el hombre. La edad, por supuesto, el factor, si le preguntan cuál es el factor de riesgo número 1 de tal y cual enfermedad, la edad. Y después tenemos la raza. ¿Por qué la raza? Porque, por ejemplo, la raza negra es el factor de riesgo número 1 para la enfermedad cerebrovascular. Hay muchas más estadísticas de pacientes de raza negra con enfermedad cerebrovascular que pacientes blancos. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial crónica del paciente de raza negra es mucho más rebelde y difícil de regular que el de la raza blanca, por múltiples factores. ¿Bien? Residencia y lugar de origen, esto es muy importante. Si ustedes viven en Pripyat, Rusia, Chernobyl, y sus hijos nacen con cromosomopatía, ¿por qué será? Porque hay radiación en ese lugar. Si ustedes viven en un lugar donde se rocía con agroquímicos 3 veces a la semana, y usted viene de la granja al lado, y su hijo nace con una cromosomopatía, va a ser el agua que toma, ¿verdad? O puede ser también. No va a ser el embutido que comen, el asado que comen todos los domingos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. La profesión. Cada día más se sabe de químicos industriales que producen
están directamente relacionados con la formación de cáncer, sobre todo de tumores del sistema nervioso central. Bien. Y miren las enfermedades que aparecen frecuentemente más en hombres que en mujeres. Por ejemplo, las mujeres, la migraña. Es muy difícil ver hombres con migraña. Yo en cada guardia veo una cefalea migrañosa y de 10 personas, 9 son mujeres. Miastenia grave, también en las mujeres. Esclerosis múltiple, también en las mujeres. Alzheimer, más en las mujeres, aunque se ven los sexos. Hemorragia subaracnoidea y aneurismas cerebrales congénitos aparecen más en las mujeres. Varones, Parkinson, muy difícilmente yo veo una mujer con Parkinson. Al parecer las hormonas femeninas son un gran factor de protección para la enfermedad porque yo realmente si me hago memoria yo no he visto tener una mujer con Parkinson. O muy poco en relación con los hombres que vemos con Parkinson. Esclerosis lateral amiotrófica, que es ELA, más en hombres, y la miastenia gravis de comienzo en adultos mayores también se ve obviamente en los varones. Esto no es una regla, pero se ve más. ¿Eh? Después los antecedentes personales. Bien. Ahí ya si el paciente tiene una enfermedad conocida, si tiene una enfermedad, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy básico. Nosotros siempre tenemos que meternos en la cabeza que como médicos somos bendecidos en tener un conocimiento que el general de la población no tiene. Vos le podés ver a un ingeniero que es lo más top que hay en ingeniería, pero no tiene noción de ingeniería, no tiene noción de medicina. Le trae a su abuela, a su mamá que tiene 80 años, que está diagnosticada de Parkinson, y viene preocupado porque dice: mi mamá era profesora de la academia, de la universidad, siempre fue lúcida y ahora se olvida de las cosas. Se olvida de dónde dejó el dinero, se olvida de su PIN de tarjeta. Le pongo un ejemplo para que vean lo importante que es. Se olvida de dónde puso el dinero y después nos llama y dice que la ama de llaves, ¿cómo dice usted a la doméstica? Le acusa de que le robó. Y después buscamos y está debajo de la cama. Ella pone su dinero debajo de la cama. Persona elegante, de una clase social importante. Ella tiene diagnóstico de Parkinson. Él no sabe que el Parkinson tiene etapas. La última parte del Parkinson, los pacientes se quedan como bebés, durito, atrofiado, se le hace un agujerito en el estómago para que se puedan alimentar por la gastrostomía. Esa es la parte terminal del Parkinson. Y los primeros síntomas son los trastornos cognitivos. Dentro del cognitivo está lo que es la memoria. O sea que ellos tienen amnesia retrógrada. ¿Qué cosa es la amnesia retrógrada? Es la pérdida de memoria. Ellos se olvidan y lo peor de todo, le ponen la pastilla, se olvidan que tomó, toman 2 veces. Se olvidan que tomó, toman 3 veces. Y después, si son para la presión, se queda todo así de tanto que tomaron 3 dosis en vez de tomar 1. Le estoy poniendo un ejemplo muy clásico. O sea, el antecedente patológico familiar. Si el paciente es diabético, viene a consultar al doctor, no puedo dormir, tengo insomnio. ¿Y por qué no puedo dormir? Porque me levanto a orinar 5 veces a la noche. ¿Quién se va a dormir si le despierta la gana de orinar 5 veces a la noche? ¿Y por qué eso? Es porque tiene la glicemia. Y así sucesivamente. Los antecedentes patológicos personales están muy directamente relacionados con lo que tiene la persona. Y después los hábitos. Debe interrogarse sobre el consumo de alcohol, que está asociado a neuropatías y encefalopatías como el síndrome de Korsakoff,
con el tabaco, que constituye un factor de riesgo de enfermedad cerebrovascular, y si bien en menor medida puede estar asociado con la enfermedad de Parkinson y con la ingesta de drogas ilícitas que favorecen el desarrollo de enfermedades cerebrovasculares en pacientes jóvenes. ¿Bien? Entonces, los antecedentes patológicos personales son muy importantes. Luego vienen los antecedentes patológicos familiares. Esto es complejo porque nadie hace en ningún lado en esta zona hacen árbol genealógico. La mayoría ni conoce a su padre y menos conoce a su abuelo. ¿Por qué? Porque somos países tercermundistas donde el nivel socioeconómico relativamente, y la gran mayoría, es bajo, algunas veces muy bajo, pero tenemos que tener en cuenta que los antecedentes familiares son especialmente característicos ante la sospecha de un cuadro donde hay algún patrón de herencia. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2 tiene un patrón de herencia. O sea, abuelo o abuela debió ser diabético o sus hermanos, papá o mamá debió ser diabético o sus hermanos, y nosotros somos diabéticos y nuestros hijos o nuestros hermanos también van a ser diabéticos. Y más todavía si son enfermedades genéticas donde tienen un patrón de herencia. Por ejemplo, pacientes con padres sanos hace sospechar de herencia autosómica recesiva o recesiva ligada al X. Enfermedad de Wilson, enfermedad de Parkinson hereditaria y distrofia muscular de Duchenne. Aquí todos los hombres padres no tienen la enfermedad. Pacientes con padres enfermos hace sospechar a una enfermedad con patrón de herencia dominante, enfermedad de Huntington, distrofia miotónica de Steiner, entre otras. Y pacientes con antecedentes de familiares afectados en cada generación, o sea que hay una clara afectación familiar en todas las generaciones, migraña, epilepsia familiar, convulsiones febriles. O sea, si ustedes sospechan una convulsión febril en un niño de 1 a 5 años que convulsiona con fiebre y investigan, sí o sí van a encontrar que en cada generación hay personas de la misma familia que convulsionan con fiebre, o que tienen migraña, o que tienen convulsión y son diagnosticados de epilepsia familiar. ¿Bien? Entonces, los antecedentes neurológicos son muy importantes a la hora de hacer una historia. Preguntas. ¿Cuáles son, vuelvo a repetir, cuáles son las partes de la historia clínica? Anamnesis, examen físico general y por órganos y sistema, resumen semiológico, consideraciones diagnósticas, evolución diaria y epicrisis. Y lo que vimos ahora en antecedentes neurológicos va en anamnesis. ¿Dónde están los antecedentes personales y familiares? ¿Ven? Antecedentes hereditarios y familiares y antecedentes de la enfermedad actual y sus antecedentes y antecedentes personales. ¿Bien? Eso es la historia clínica. Bueno, dicho esto, vamos a hablar ahora de sistema nervioso central. ¿Por qué está conformado el sistema nervioso central? Anatómicamente. Encéfalo y médula espinal. El encéfalo está compuesto por cerebro o hemisferios cerebrales, cerebelo y troncoencefálico. Bien. Ahora, los hemisferios cerebrales están compuestos por
pero está compuesto por ¿qué sustancia? Sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris corresponde a... La sustancia gris corresponde al cuerpo de la célula. ¿Dónde, en qué capa histológica se encuentra el cuerpo de la célula? En la última capa, son 5 capas de la corteza cerebral. En la última capa están los cuerpos de la célula, después son todas sus prolongaciones axonales. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre el cerebro de animales rudimentarios con nuestro cerebro animal evolucionado? La presencia de la... ¿Qué estructura del sistema nervioso no tienen desarrollado los otros animales como lo tenemos desarrollado nosotros? ¿Ah? ¿Qué área de los hemisferios? ¿Qué área del encéfalo tenemos desarrollado nosotros que otros? La corteza cerebral. Y precisamente porque está muy desarrollado la corteza cerebral, porque la fuimos evolucionando en millones de años. Y gracias a esto tenemos las funciones que están en los lugares, por ejemplo, el razonamiento. ¿Qué cosa es el razonamiento? Es un tipo de pensamiento lógico. Lenguaje hablado, mira dónde está el lenguaje. Lenguaje escrito. Habilidad científica. Habilidad numérica. Control de la mano izquierda, de la derecha. En hemisferios contrarios, ¿verdad? Percepción tridimensional, sentido musical, sentido artístico, imaginación, intuición. Cada uno de ustedes tiene áreas corticales mayor o mayormente desarrolladas, y hay personas que tienen desarrolladas y la ejercitan aún más y son únicos en lo que hacen. Supongamos que yo tenga una corteza del hemisferio derecho muy desarrollada para el sentido musical y me dedique a la medicina. Soy un águila de la música que está siendo criado por patos. Pero sin embargo, si soy una persona con amplio sentido musical y me dedico plenamente a la música, voy a ser muy bueno en lo que hago, ¿verdad? Y así sucesivamente. Muchas veces ustedes ven, por ejemplo, los futbolistas. Los futbolistas tienen áreas motrices muy desarrolladas en eso, en la destreza psicomotriz, no en el fútbol en sí, en la destreza psicomotriz. Y se especialistas y juegan todo el día fútbol y practican todo el día fútbol, son excelentes futbolistas. Ahora, un futbolista de ahora, para que sea bueno, tiene que tener, tiene que ser integrales, tienen que ser futbolistas integrales. ¿Qué significa eso? Tiene que ser atleta, o sea, tiene que tener un cuerpo de alto rendimiento físico y también tiene que tener la capacidad cortical, que eso es lo que hay muy poco. Bien. A algunos les cuesta más y a algunos les cuesta menos. Ustedes van a ver en Brasil, como en Brasil se vive, se respira, se consume el fútbol mucho más que en cualquier país de otro lado del mundo. Hay personas que ustedes ven que tienen un físico, pero acá está el problema. Y hay personas que ya la edad le viene mal, el físico le viene mal, pero acá está. Con esto todavía le sobra talento. Entonces, ¿a qué se debe esto? A la corteza. Bien. Obviamente que si nosotros
no nacimos para eso, pero nos esforzamos, vamos a llegar. Tarde, pero vamos a llegar. Con más dificultad que otros, pero vamos a llegar. ¿Qué cosa es ser inteligente? Concepto. No es la capacidad para guardar y evocar información cuando necesitemos. No, es ser integral. Ser bueno razonando, ser rápido hablando y escribiendo, ser rápido en la habilidad científica y sobre todo darle solución a problemas de manera sencilla y elegante. Eso es ser inteligente. Inteligente es ser, combinar todo esto y ser integral. Es el concepto de inteligencia. No, por eso un examen no dice quién es más inteligente que tú. No mires. ¿Bien? Y también tenemos aquí áreas del funcionamiento de la corteza cerebral. El área motora, fíjese usted dónde está el área motora. Aquí, el área motora controla los músculos voluntarios. Toda esa parte toda esta parte controla músculos voluntarios. O sea, si yo quiero mover esto, ¿dónde hay actividad eléctrica? Aquí. ¿Cómo se puede saber eso? Porque se ponen electrodos y se hacen resonancias magnéticas nucleares en tiempo real y se le hace hacer actividades físicas, se le hace hacer pensamiento y se ve que esas áreas son donde más trabajo metabólico tiene. O sea, se puede cuantificar eso. Así también, cuando una persona convulsiona, se le pone electrodo y en las crisis ven qué área de la corteza es donde se está irritando y saben si es una epilepsia temporal, si es occipital, si es generalizada, etc. Bien. Esta área de la corteza cerebral corresponde al área motora. Área sensorial está después. ¿Cómo se llama esta circunvolución? ¿Cómo se llama? Esta es el área motora, esta es la área sensitiva, acá está. Área motora, área sensorial, acá las sensaciones de la temperatura, presión, dolor, está todo aquí. Lóbulo frontal es lóbulo. ¿Qué lóbulo es? Parietal. En el parietal está la corteza motora y sensitiva. Lóbulo frontal, movimiento, resolución de problemas, concentración, pensamiento, personalidad, humor. Todo eso está acá. Personalidad, humor. Por eso cuando hay cefalea frontal, en la sinusitis, por ejemplo, ¿quién no tuvo alguna vez sinusitis? Cuando una persona tiene sinusitis, está de un humor terrible, no quiere saber nada de nada. Le molesta los olores, le molesta la luz, le molesta a su novio, le molesta la comida, le molesta la universidad, le molesta todo. ¿Por qué? Porque está inflamado toda esta parte y afecta y irrita aquí. Y esto tiene que ver con el comportamiento, con la personalidad y con el humor. Bien. Área de Broca. Aquí. Control del habla. Lóbulo temporal. Aquí. Audición, lenguaje, memoria. Por lo que si una persona tiene amnesia, ¿dónde debe estar el problema? Aquí. Por lo que si una persona tiene un lenguaje, o sea, un trastorno del lenguaje, el problema debe estar aquí. Si una persona tiene trastorno de la audición, el problema debe estar aquí. Y si nosotros vemos un tumor que está aquí, debemos de investigar qué tal le va en la audición, en el lenguaje y la memoria. Porque muchas veces el paciente no te va a decir, no olvides de las cosas, pero si vos le preguntás, ¿se está olvidando de las cosas? O al familiar, ¿se está olvidando de las cosas así sencillas? Sí se está olvidando. Pero ya sabemos nosotros que el paciente tiene un tumor aquí. O un accidente cerebrovascular aquí,
o un traumatismo craneoencefálico a este nivel, lo que fue. Troncoencefálico. Conciencia. Dijimos nosotros en el nivel de la conciencia que si esto no va al paciente, no va. Porque ahí está el sistema neuroactivador. Un sistema reticular neuroactivador ascendente, así se llama. Es el switch del paso del estado del sueño a la vigilia. Si eso se muere, estamos muertos. Nivel de conciencia. Después tenemos el lóbulo parietal posterior, sensaciones, percepciones sensitivas, olor, gusto, etc. Sensaciones emocionales también. Lenguaje también se integra aquí, por lo que si hay un trastorno del lenguaje, o el problema está aquí, o el problema está aquí. Bien. Percepción, conciencia corporal, atención. Los problemas de atención están aquí. Lóbulo occipital, la visión. Si el paciente tiene trastorno de la visión y no hay problema en los globos oculares ni en el par craneal visual, el problema puede estar en la integración en la corteza visual que está en el lóbulo occipital. Acá también está la percepción de lo que vemos y el área de Wernicke, que es aquí, la comprensión del lenguaje. Y en el cerebelo tenemos la postura, el balance y la coordinación de los movimientos en general. Esto es en general, obviamente, en los libros de neurología hay muchísimas puntualidades. Esto es para que ustedes tengan más o menos una visión general. ¿Bien? Y con esto vamos a pasar a la clase de hoy. Que habla de examen físico de sistema nervioso. Ahí está la bibliografía que vimos hoy, antecedentes neurológicos y el examen físico general del sistema nervioso. La próxima clase es reflejos osteotendinosos y pares craneales. Dentro de unos minutos ya voy a poner que está ahí también. Evaluación neurológica. La evaluación neurológica o el examen neurológico consta de todas estas partes. Primero es el nivel de conciencia. El nivel de conciencia nosotros ya vimos. Nivel vigil, nivel confusional, somnoliento, estuporoso y comatoso. Esa parte ya está. Después viene el examen de la orientación, el examen del lenguaje, el examen de la memoria, el examen de la taxia, que es la coordinación, donde qué área del encéfalo se evalúa, el cerebelo. La praxia, que comprende movimientos aprendidos, o gnosia, como lo llaman, examen de la motilidad, el trofismo, y el tono muscular. Hasta ahí la clase de hoy, y después en la otra clase vemos reflectividad osteotendinosa y cutánea mucosa, sensibilidad al dolor, temperatura, posición, vibración y nervios del par craneal, del 1 hasta el 12º par craneal. Bien, entonces, nivel de conciencia. El nivel de conciencia, obviamente ustedes
saben que puede ser vigil o alerta, confusión con su delirio o no, estupor y coma. Ahora, vamos a la práctica. ¿Cómo nosotros en la práctica vamos a darnos cuenta que un paciente está o no en esto? Con la escala de Glasgow. Muy bien. Con la aplicación de la escala de Glasgow nosotros vamos a ver si el paciente está vigil, confuso, somnoliento, estuporoso o comatoso. Muy bien. Y esa es la primera etapa del examen físico del sistema nervioso central, el estado de conciencia. Después, la orientación. ¿Y cómo se hace el examen físico de la orientación? Se evalúa 3 aspectos: tiempo, espacio y persona. Persona, se le pregunta al paciente su nombre completo, su estado civil y su edad. Si yo le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Luis Alberto Batilana Lavena. ¿Cuántos años tenés? 36. ¿Dónde vivís? En Ciudad del Este. ¿Está ubicado en persona? ¿Sí o no? Sí. Espacio. ¿Dónde estás ahora? Estamos en el hospital. Estoy en el hospital de Franco. Bien. ¿En qué lugar? En la sala de internado. Muy bien. ¿Está orientado en espacio? Sí. Tiempo. ¿Ahora es de día o de noche? De día. ¿Qué hora más o menos? No sé, doctor. Debe ser las 9, las 10 de la mañana. ¿Y cómo sabe? Porque hace como una hora a una segunda, 2 horas desayunamos y siempre se desayuna de 7 a 8. Entonces el paciente está orientado en tiempo. Bien. Tiempo es que ¿en qué año estamos? 2022. Lenguaje. Entonces, nivel de conciencia, 1. 2. Orientación temporoespacial. Bien, si el paciente está orientado en tiempo, espacio, persona. Y después el lenguaje. El lenguaje, ¿dónde dijimos que son las áreas del lenguaje? Miren, tenemos aquí, allá, área del lenguaje, y acá arriba, área del lenguaje. Y abajo, comprensión del lenguaje. O sea, toda esa área tiene que ver. Toda esa área, parieto posterior, temporal anterior y posterior, tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje es un área cognitiva muy compleja. Para nosotros, hablar y escribir es una de las cuestiones más complejas del sistema nervioso superior. Es lo que prácticamente nos diferencia de los otros animales. El habla y la escritura. Mediante eso nosotros evolucionamos hasta lo que hoy día somos, con la evolución de esa área, del habla y del lenguaje. Porque mediante eso nos comunicamos y gracias a la comunicación trabajamos en un post de hacer cosas más grandes todos los días. ¿Bien? Entonces, el examen del lenguaje tiene 2 tipos: el lenguaje escrito y el lenguaje oral. La comprensión, si se entiende lo que se dice o se le escribe, y la expresión, si es capaz de hablar o escribir. O sea, se evalúa en el lenguaje, se evalúa 2 cosas: el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. ¿Uno entiende lo que se le dice? Sí. ¿Uno entiende lo que se le escribe? Sí. ¿Uno puede escribir? Sí. ¿Uno entiende lo que escribe? Sí. Miren, esto yo le estoy hablando, estas partes son teoría. El doctor le va a decir cómo yo le va a poner los ejemplos, o debería de ponerle los ejemplos, y le hace la pregunta de cómo hacer el examen físico de esto.
Por ejemplo, miren aquí, área de la lectura, área de la visión que está ahí cerquita, área del oído y miren el área del lenguaje donde está. ¿Cuáles son las alteraciones que puede haber, por ejemplo, del lenguaje hablado, no del lenguaje escrito? Porque ahí hay otros. La bradilalia, que es el paciente con lentitud a la articulación de la palabra. Si yo tengo un paciente que llega confuso y bradilálico, somnoliento, bradilálico, desorientado, tiempo, espacio y persona, en el transcurso de un evento cerebrovascular, probablemente tenga una afectación en esas áreas del lenguaje. Idioglosia, lenguaje similar a los niños. Totatola. Mamá, mamá, patama, totatola. Es lo más normal que un niño de 1, 2, 3 años diga eso. Pero una persona de 35 años, al escuchar nosotros un paciente con una fase mongoloide que habla así, lo más común que sospechemos es que tenga síndrome de Down, ¿verdad? Bueno. Disartria, dificultad en la pronunciación de los vocablos. Disartria, no articula bien las palabras. Y ecolalia, repite las palabras que el enfermo escucha. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Contestame, ¿dónde está? Entonces, puede ser también un trastorno del habla. Ahora, los trastornos del lenguaje pueden ser trastornos del lenguaje escrito o trastornos del lenguaje hablado. Muchas veces, el lenguaje oral o escrito es el resultado de un proceso gnóstico, que es un proceso de aprendizaje. Nadie nace sabiendo hablar ni escribir, por lo que es un proceso gnóstico. Gnosis significa aprender, conocer, saber. Es el resultado de un componente aferente sensorial y conceptual y práctico eferente a una proyección periférica del concepto en forma de movimientos coordinados. O sea, ¿qué cosa es la praxia? La praxia es hacer lo que ya se conoce. Bien, hacerlo. Nosotros, por ejemplo, si yo te digo, ¿tu nombre? Verónica. Verónica, ¿puedes apagar el proyector? Yo le digo eso y ella enseguida va a mirar eso y va a apagar. Pero yo no le dije, mira, acá el interruptor, por favor, puedes bajar ese interruptor para que se apague el proyector. No. Si yo le digo, ¿tu nombre, doctora? Yo tengo mucha sed. Entonces Johanna se va, me va a traer agua. O me va a preguntar, doctor, ¿quiere beber agua? ¿Quiere beber un jugo? ¿Te gusta caliente, frío? Pero si yo le digo a Johanna, tengo sed, y ella me dice, tengo sed. Yo le digo, no, yo no soy el que tengo sed, yo soy el que tengo sed. Es porque tiene alguna patología neurológica. ¿Bien? Entonces, la praxia es lo que uno conoce ya y lo hace. ¿Bien? Y si el paciente, los trastornos de estas áreas del lenguaje, ¿bien?, se denomina agnosia o apraxia si se refiere al lenguaje oral o escrito, y afasia cuando es sensitivo. Yo voy a explicar. Doutor, ¿Sí? eu não entendi muito bem esse diagnóstico, essa parte do processo diagnóstico. El lenguaje oral o escrito, nuestro habla, yo, vos estás entendiendo lo que yo estoy hablando y yo estoy entendiendo lo que yo estoy diciendo. ¿Bien? Ahora, el lenguaje puede ser de dos tipos. Oral, yo oral estoy hablando y ustedes me están entendiendo. O yo escribo y ustedes me entienden porque ustedes están, en uno están escuchando y están
están discriminando la información auditiva, eso es lenguaje oral o verbal, y en otros están viendo lo que escribo y están también descifrando esa información. Es lenguaje escrito. Bien. Cuando uno tiene problemas de este tipo de lenguaje se llaman apraxias o afasias. Le voy a explicar cómo. El lenguaje oral o escrito es el resultado de un proceso gnósico, o sea que nosotros escribimos y hablamos gracias a complejos resultados de aprendizaje. Eso significa proceso gnósico, aprendizaje, que es la sumatoria de elementos sensoriales y conceptuales, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos y lo que nosotros aprendemos. ¿Dónde se hace eso? En la casa, en la escuela. ¿Bien? Y práctico es la proyección de ese conocimiento en forma de movimientos. La praxia es saber lo que uno aprendió y expresar los movimientos. Por ejemplo, si yo ahora leo un versículo bíblico y termino con salud, catata, y ustedes van a empezar a hacer la señal de la cruz. ¿Quién le enseñó? Ustedes aprendieron. Si yo le digo a ustedes, a todo el mundo, ¿cómo es el saludo militar? ¿Yo le enseñé eso? No, ella aprendió. ¿Entienden? Entonces, si yo le digo, ¿cómo es la señal de la cruz? Ahí, ¿verdad? Eso es praxia. Es que el examinador le diga a una persona lo que tiene cierta cosa, por ejemplo, la señal de la cruz, y ustedes automáticamente hagan eso. Parece una tontería, pero es el resultado de elementos muy complejos del área de la corteza. Si yo le vuelvo a preguntar qué es lo más complejo que hay en el ser humano pensante, pues sí lo estamos viendo. Desde el punto de vista del sistema nervioso, la función cortical más compleja del ser pensante que somos nosotros, el hombre, ¿qué cosa es? El lenguaje escrito y hablado es lo más complejo que hay. Porque para aprender a hablar y para aprender a escribir y para hablar y para escribir, ¿bien? Es un proceso que no termina nunca. Hasta que morimos, aprendemos a escribir y hablar. Y eso se llama proceso gnósico. Gnósico significa aprendizaje. O sea que el lenguaje escrito y hablado es el producto de nuestro aprendizaje. ¿Y dónde están esos centros de aprendizaje? En esos centros que les mostré. Y si el paciente tiene apraxia, o sea, yo le digo a una persona, voy a hacer el señal de la cruz y me hace esto, hay una apraxia. ¿Qué quiere decir que tiene el paciente? Un trastorno de movimientos coordinados que se llama apraxia, y probablemente eso tenga una repercusión cortical en ese mapeo cerebral. ¿Para qué nos sirve determinar que una persona tenga apraxia o afasia? Es que los síndromes neurológicos cursan o no cursan con apraxia. Si el paciente tiene apraxia o afasia, es tal cosa. Si no tiene, se descarta. Para eso sí. Bien, y existen, ustedes van a ver que existe. La apraxia es la incapacidad de hacer movimientos coordinarios previamente aprendidos. Eso significa. Y la afasia, por ejemplo, es la imposibilidad de comprender lo que se le escribe o lo que se le habla. Yo, por ejemplo, si yo le digo a Joana, escríbeme tu nombre. Bueno, profesor, y me escribe algo sin sentido. Ella tiene una afasia motora. Si yo le digo, Joana, escribí tu nombre, y ella me dice,
Joana, escríbeme tu nombre. Joana, escríbeme tu nombre. Tiene una afasia sensitiva, no está comprendiendo lo que yo le digo. Sin embargo, si yo le digo, Joana, ¿cuál es la señal de la cruz? Y ella me hace esto. Ella tiene una apraxia. ¿Bien? Bueno, y eso todo se integra en esos lugares donde le mostramos en la área motora de la corteza. Bien, el examen de lenguaje se realiza por medio de prueba de GET. 1. Se reconoce y se designa 6 objetos de uso corriente: carpeta, mochila, computadora, celular, pincel. Reconocerlo según indicaciones verbales y escritas. Poner un reloj a determinada hora conforme a las órdenes verbales y escritas y leer en voz alta, escribir un dictado o copiar una escrita. Si el paciente, el lenguaje, si yo estoy examinando el lenguaje de Joana y le digo, Joana, escribí tu nombre. ¿Me escuchó? Y escribió su nombre. Joana. Joana Barbosa. ¿Tiene una afasia motora? No, escribió su nombre. ¿Tiene una afasia sensitiva? No, escuchó que yo le dije que escribió su nombre. Afásica no. Bien, ahora yo le digo, Joana, ¿me puedes hacer la señal de la cruz? Y me hace esto. Entonces no tiene afasia, pero está apraxia. Así de sencillo. ¿Cómo se hace? Examen de la palabra. Habla. El examinador solicita al paciente que nombre el objeto señalado. A continuación le pide señalar otros que va a nombrar. Joana, ¿qué es esto? Si yo le digo, Joana, ¿qué es eso? ¿Es un barco? Si me dice, entonces tiene un problema de lenguaje. Bien. Ahora, después del nivel de conciencia, después del estado de orientación temporoespacial, después del lenguaje escrito o hablado, viene el examen de la memoria. ¿Dónde está integrado la memoria? Lóbulo temporal. Ahí está, memoria. Bien. Están medio cansados, ¿verdad? Hacemos un receso de 10 minutos. Sí. ¿Me parece? 10 minutitos, ¿sí?